Doctor, no sé si me escuchó hace rato. Aquí estoy, soy Chávez Sánchez. Ok. Ok, bueno, vamos a terminar el temario con este, medicamentos para los hongos que de hecho ya vimos ayer. La mayoría, si no es que prácticamente todas las preguntas que les acabo de hacer ahorita, las contestaban con lo que vimos en las últimas dos clases. Y pues vamos a empezar primero con la historia para que nos demos idea de cómo han crecido los antibióticos últimamente. No tenemos demasiadas opciones como en el caso de los antibacterianos, algo similar a lo que ocurre con los antivirales que realmente son efectivos. Pues acá vemos esta línea del tiempo, como en 1950 empezó la era de la anfotericina B, que fue nuestro único tratamiento por décadas, hasta que vino la flucitocina en los años 70. La flucitocina es una especie de quimioterapia. No sé si ya pasaron por onco, pero existe un medicamento que se llama 5-fluorouracilo, que es un derivado de esta, y pues también resulta ser un citotóxico importante contra hongos, pero pues desgraciadamente por más bueno que sea nunca llegó a México, no lo tenemos disponible. Fue hasta después de los 80 que con el ketoconazol empieza la era de los azoles, posteriormente triazoles y luego los azoles de nueva generación, que realmente son un cambio importante en la terapéutica antifúngica en el mundo, porque son medicamentos que se pueden administrar por vía oral con gran seguridad y con un espectro muy amplio de acción. A finales de los 90, cuando vienen las formulaciones lipídicas de la anfotericina B, y esto también es muy importante, porque la anfotericina B, a pesar de ser un medicamento muy efectivo como el antifúngico con un excelente espectro, pues mata casi todos los tipos de hongos. En realidad es también muy tóxico. Entonces, las presentaciones lipídicas, como la liposoma lipídico, que si bien son mucho más caras, pues son mucho menos tóxicas, mucho menos nefrotóxicas. Entonces, nos permite ampliar la dosis, ser más efectivos y pues menos agresivos con el paciente. Y luego acá toda la grande aparición de nuevos antifúngicos, sobre todo los nuevos azoles, y fue un poquito antes de los años 2000 cuando empiezan las equinocandinas, como lo es la caspofungina, y luego los más nuevos, la, 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 este, la, ¿cómo se llaman estos? Micafungina y anidulafungina. Ya los vamos a mencionar. En realidad, muchos de esos no son medicamentos de primer contacto, no son medicamentos del médico general, pero sí, por ejemplo, los azoles, lo que es la terbinafina, sí son medicamentos que tienen que conocer. Bueno, entonces, igual que los antibacterianos, podemos clasificar ese tipo de medicamentos en base al mecanismo de acción, la composición, su espectro o el tipo de enfermedades para los cuales los podemos emplear. Entonces, esta es una manera de clasificarlos en base a la estructura. Los polienos, aquí les voy a poner en cuadritos rojos los importantes. Nada más tenemos disponible en México la nistatina. Esta se utiliza mucho en ungüento, en óvulos o en suspensión oral para enjuagues bucales y deglutir. Estos medicamentos son muy tóxicos, como les mencionaba, ¿no? Lo que es la anfotericina B. La nistatina es más tóxica todavía, por eso no se puede dar de manera sistémica, o sea, no hay una inyección de nistatina,
porque sería demasiado tóxica para los riñones. Sin embargo, si en uso tópico, pues realmente no es tóxico para nosotros y es fungicida para muchos hongos. Y la anfotericina B, bueno, ya es una presentación que se puede dar de manera sistémica, que sigue siendo tóxico, pero pues relativamente tolerable. Luego vienen los azoles, y aquí vienen los de primera generación, los imidazoles, como es el miconazol, clotrimazol y ketoconazol, y hay presentaciones tópicas, ungüentos y también hay en tabletas. Ya casi no se utilizan de manera sistémica para infecciones fúngicas, porque tenemos los triazoles, que ya son de nueva generación, como el fluconazol o el itraconazol, que son pues un poquito menos, interaccionan con menos medicamentos, tienen una vida media más larga. Y luego vienen los de segunda generación o de nueva generación, como voriconazol, posaconazol, y el más nuevo de todos es el isavuconazol, que acaba de llegar a Mexicali hace muy poco tiempo. Bueno, luego vienen las alilaminas, en donde tenemos la terbinafina. Este es el único ejemplo que, según yo, se encuentra disponible en nuestro mercado. Luego vienen las equinocandinas, y estos son medicamentos de uso sistémico muy importantes contra la cándida. Por eso el nombre de equinocandinas. Realmente solamente son efectivos para, su espectro no es tan amplio. Son más bien medicamentos para cándida. Igual y sirven como rescate para algunas enfermedades como la coccidioidomicosis o la aspergilosis, pero son de rescate, así de última línea, cuando no te sirvió nada más y algo le quieres ofrecer al paciente, pero si no fueron efectivos los medicamentos como los azoles o la anfotericina B, las equinocandinas no son mejores. También existe la micafungina, pero creo que no se encuentra disponible en México. Entre las pirimidinas, el único ejemplo que tenemos es la flucitocina, como le digo, no está en México, pero sí está descrita como tratamiento de elección para la criptococosis. Y pues si les preguntan eso en un ENARM, esto es lo que tienen que contestar: flucitocina con anfotericina B, exista o no existe en México. Bueno, entonces también los podemos clasificar según su mecanismo de acción como desestabilizadores de membrana, como son las, este, las, ah, los polienos, inhibidores de la síntesis del ergosterol, como son los azoles, inhibidores de la síntesis de ácido nucleico, como las pirimidinas, como la flucitocina, inhibidores de la mitosis fúngica, aquí es la terbinafina. Bueno, la terbinafina también actúa en la síntesis del ergosterol, aunque en un sitio diferente. Y luego los inhibidores de la síntesis de la pared fúngica, pues son las equinocandinas. Bueno, empezamos por los polienos, que son los primeros que existieron. En primer lugar, pues es la famosa anfotericina B, que sigue siendo medicamento de primera línea para nuestros, las infecciones graves, en pacientes inmunodeprimidos. Tenemos la anfotericina B, y la nistatina. Bueno, generalmente la anfotericina B, aguas con esto, ya se los había comentado en las clases anteriores, existe una presentación de oxicolato, formulación estándar, que es la que existe desde los años 50. Todavía es la que vas a encontrar en el Seguro Social o en el Hospital General. Y si bien no es extremadamente económico, pues es mucho más accesible que las presentaciones nuevas lipídicas. Esas de plano no las vas a encontrar en el Hospital General, son carísimas. Pero bueno, ambas son muy efectivas, ¿no? La cuestión es que la anfotericina de oxicolato, la presentación estándar, es muy tóxica. Entonces, también es como que más, como que fotosensible. Entonces se tiene que administrar en un equipo de venoclisis que se encuentra como este que están aquí, protegido de la luz ultravioleta. En los hospitales ustedes van a ver que no hay de estos, así que los envuelven todos en tela o cinta negra para que no le pegue mucho la luz antes de que le pase al paciente. Bueno, existen, como les digo, presentaciones lipídicas como el Alvecet, que es anfotericina B complejo lipídico. Es el mismo medicamento, solamente que con una presentación que se diluye mucho mejor en la sangre y permite ser un poco menos agresivo con el riñón. Básicamente estos medicamentos lo que hacen es alterar la permeabilidad de la membrana, o sea, es similar a lo que hacen los betalactámicos en las bacterias, les hacen poros
les hacen orificios a la pared celular y eso hace que la célula pierda integridad, pierda componentes intracelulares y de esta manera es fungicida. Por eso es un medicamento muy importante porque mata a los hongos, no detiene solamente el crecimiento como los azoles que son fungistáticos. Entonces este medicamento tiene un espectro muy amplio de acción fungicida que tiene una más o menos buena distribución en el cuerpo. Solamente no es muy bueno en el cerebro, sobre todo la presentación de oxicolato. Se tiene que diluir forzosamente en solución glucosada. Si lo diluyen en solución salina se les va a cristalizar y pues se va a hacer un poquito más tóxica. Y esto es real inclusive con las presentaciones nuevas, inclusive con las presentaciones lipídicas. Generalmente es un medicamento que se elimina en orina, pero sí llega a acumularse en el hígado y yo sí he visto, a pesar de que los expertos nos digan que no es un medicamento de impacto tóxico, sí he tenido que suspender anfotericina B en un paciente que las transaminasas simplemente se me van elevando con los días del uso de la anfotericina de oxicolato. Entonces, sí, es un medicamento que se considera relativamente tóxico en todos los sentidos. Sin embargo, es cierto que lo que más nos preocupa es el riñón. Causa acidosis tubular renal y por lo tanto pierde mucho potasio el paciente, así que tienes que monitorizar día a día, por lo menos cada 2 días, las concentraciones séricas de potasio. Bueno, su espectro, como ya les dije, es muy amplio, le pega a hongos unicelulares como las levaduras, le pega a los hongos filamentosos, pasando obviamente por histoplasma, coccidioides, pero hay especies resistentes como Pseudosporium apiospermum, que se encuentra aquí, Pseudosporium, le acaban de cambiar el nombre. Ay, ya no me acuerdo cómo le pusieron, pero es que ya no lo van a encontrar en la literatura como Pseudosporium. Pero bueno, también viene ahí el Aspergillus terrus. Esta es una especie en particular de Aspergillus que no es la más común, pero si te describen Aspergillus terrus, por eso la importancia de los cultivos, no va a ser susceptible a la anfotericina B. Entonces tienes que dar voriconazol, que es el principal tratamiento para los Aspergillus. Y también Fusarium es un hongo que causa fungemias en pacientes inmunodeprimidos, particularmente neutropénicos por quimioterapias de hematología. Bueno, para infecciones del sistema nervioso central, como no penetra bastante bien el sistema nervioso central, pues tenemos que agregarle la flucitocina en el caso de la coccidioides, de la criptococosis, y también sería una buena sinergia en el caso de candidiasis, de meningitis por cándida. Alguna vez lo he necesitado, solo una vez, una meningitis por cándida bien severa, pero insisto, no existe la flucitocina Bueno, entonces, se metaboliza en el hígado y se elimina por riñón, pero en el riñón es donde causa el mayor problema. Y muchos pacientes tienen efectos secundarios severos, sobre todo con la presentación viejita, que es la que tenemos acá en los hospitales institucionales. Entonces, muchos pacientes van a tener fiebre, escalofríos, vómitos, dolor de cabeza. Como dice aquí, el paciente pierde potasio y puede bajar la filtración renal. Entonces, hay que cuidar mucho ese riñón y hay que ponerle mucho líquido. Habitualmente el paciente se tiene que premedicar con una carga de solución salina, o sea, meterle volumen al paciente para que ese riñón no esté seco, y también se premedica con paracetamol para estos síntomas de fiebre y escalofríos y dolor de cabeza, y también les ponemos a veces antihistamínicos como difenidramina, porque es un medicamento que puede causar reacciones alérgicas, urticaria, etcétera. Inclusive en algunas ocasiones a veces hasta les ponemos una dosis de hidrocortisona para reducir esta respuesta inflamatoria del fármaco, ¿no? Esto no es algo recomendado en las presentaciones novedosas. Entonces, quienes se dedican a la medicina privada, pues igual tendrán acceso a estos fármacos. Pero la verdad es que esto es más que nada teórico, porque los médicos generales en su consultorio ni van a necesitar anfotericina B. Bueno, esta es la presentación liposomal. Perdón, no, la presentación de oxicolato, ABD, anfotericina B de oxicolato. Las dosis es de 0.3 a 1 miligramo por kilo. Acuérdense de esta dosis porque vamos a ver las dosis de los otros medicamentos.
pero la dosis máxima generalmente es 1 miligramo por kilo por día. Entonces, normalmente le das una ampolleta al paciente diluido en 250, 500 mililitros, solución glucosada, pasar despacito en una venoclisis que esté fotoprotegida y vigilar al paciente estrechamente, previamente premedicado. Entonces es un rollo administrar este tipo de medicamentos. No es tan fácil como decirle a la enfermera que se lo pase. Bueno, la presentación, complejo lipídico se llama Alveset y pues la dosis es 5 veces mayor, mira, hasta 5 miligramos por kilo de peso. Esto es menos agresivo con el riñón. Existe otra presentación y esta es como que la más famosa en la actualidad, o digamos que la que más le han metido promoción y la que sale en primer lugar en las guías de manejo. La presentación liposomal, que le llaman Ambisome. La dosis también es hasta 5 miligramos por kilo de peso. Y pues bueno, la única recomendación es que cuando van a indicar Ambisome, chécate un video de YouTube de cómo se administra el fármaco para que la enfermera lo sepa preparar, porque vienen hasta con unos filtros especiales que le tienes que poner a la jeringa a la hora que haces la preparación del fármaco para que no vaya demasiado grumo dentro del producto. Entonces, te digo, es un medicamento medio complejo que tienes que conocer. Es algo que realmente nomás utilizamos los infectólogos y pues algunos intensivistas. Bueno, entonces, en conclusión, la anfotericina B se une al ergosterol, que es un componente integral de la membrana de los hongos, genera poros dentro de esta membrana y existen 3 formulaciones: deoxicolato, liposomal y complejo lipídico. Pasamos a la nistatina, otro polieno que pues, tiene su nombre NY porque se describió en New York State en los años 50. El origen es hongo y es un compuesto que pues básicamente hace lo mismo, le hace orificios a la, este, a la pared del hongo, pero sumamente tóxico, entonces solamente para uso tópico. Se absorbe muy poquito por piel, por mucosas y por tracto gastrointestinal. Entonces, si tú le haces al paciente que se lo tome, realmente el medicamento se va a quedar dentro de la mucosa y lo vas a evacuar y no va a terminar entrando a la circulación. Entonces, se utiliza básicamente de manera tópica para en pomada, en óvulos vaginales o en suspensión oral para la candidiasis oral, para la candidiasis esofágica, inclusive para disminuir la carga fúngica en el resto del tracto gastrointestinal. En realidad, pues no crean que si yo tengo una candidemia me va a servir para nada. Si yo le doy suspensión de nistatina, esa nistatina se va a ir por todo el tracto gastrointestinal hasta el recto. Su espectro muy importante para especies de cándida, inclusive para muchas otras especies que causan infecciones superficiales en las mucosas. Fungicida para estos hongos. Aquí ven dónde actúan los diferentes medicamentos que estamos viendo ahorita. Ven ustedes acá como del escualeno se produce el anosterol, que eventualmente se va a convertir en el ergosterol, y la anfotericina B se fija al ergosterol impidiendo que genere esta pared celular. La caspofungina o las equinocandinas trabajan definitivamente en otro lugar, pero dentro de la síntesis del ergosterol vienen los azoles, los triazoles que vamos a ver a continuación, que inhiben este mismo ciclo de generación del ergosterol, pero pues existen otros vías para sintetizar ergosterol, entonces por eso los azoles no son fungicidas, sino fungistáticos, al menos en las dosis convencionales. Bueno, antes de pasar a los azoles, vamos a ver la flucitocina, es una pirimidina, la vamos a ver rápidamente porque pues esta no hay disponible en México. Este medicamento es fungicida contra la cándida y contra Cryptococcus neoformans, entonces para hongos unicelulares en el cerebro, pues este medicamento es muy bueno, tiene una biodisponibilidad excelente por vía oral, o sea, las pastillitas de la flucitocina, prácticamente el 80% llega hacia la sangre y penetra muy bien al cerebro. Desgraciadamente, pues les digo, no la tenemos disponible en nuestro país. La vida media de eliminación pues dura poquito, por eso tienen que ser varias dosis al día. Generalmente se tiene que ajustar a la función renal porque se metaboliza completamente por el riñón. Y pues bueno, eso es todo en cuanto a la flucitocina, ¿no? Un medicamento viejísimo que nunca llegó acá y dudo que alguna vez lo vayamos a tener. Entonces tenemos que arreglárnoslas con lo que sí tenemos, que son, pues, número 1, los polienos y número 2, los azoles.
Bueno, entonces estos medicamentos son fungistáticos sintéticos. Los de primera generación se llamaban imidazoles, como el miconazol o el ketoconazol, y luego vinieron unas modificaciones, unas variaciones que le permitieron tener una mejor vida media, una mayor biodisponibilidad y a lo mejor un poquito menos de complicaciones hepáticas. Aquí tenemos al fluconazol y este es el que más nos gusta, porque es como que el menos tóxico, el que menos interacciones tiene con otros fármacos. Y es que estos medicamentos son muy importantes para los pacientes, por ejemplo, con SIDA, que desarrollan micosis como la candidiasis o que desarrollan criptococosis pues, los azoles como el fluconazol, que es nada más activo contra las levaduras, pues es muy bueno porque no interacciona con los antirretrovirales ni con los antituberculosos o interacciona muy poquito, entonces se puede utilizar. Luego tenemos al itraconazol y el itraconazol tiene la ventaja de que ya le pega a los hongos filamentosos. Ya los que son mohos, como el aspergillus, pues sí son susceptibles al itraconazol. Sin embargo, este itraconazol ya tiene más interacciones farmacológicas y no tiene tan buena biodisponibilidad oral, al menos en pastillitas. Entonces es muchísimo mejor el voriconazol, tiene buena biodisponibilidad, tiene un espectro muy amplio, le pega a las especies de cándida que son resistentes al fluconazol o especies de aspergillus que sean resistentes al itraconazol. La bronca es que es carísimo y también tiene muchas interacciones farmacológicas, más inclusive que el itraconazol. Bueno, ya habíamos visto esto, ¿no? ¿Dónde actúan los azoles? En la síntesis del ergosterol. Su espectro es muy amplio y tienen una buena absorción oral, a diferencia de las polienos, ¿no? Como les dije, la nistatina prácticamente no se absorbe por completo. Estos medicamentos sí, te toman la pastillita y gran parte del medicamento llega a la sangre. Entonces empezamos por el fluconazol. Ya les había dicho que es un medicamento solamente activo contra levaduras, no le hace nada a los hongos filamentosos, pero es muy bueno para la cándida. Sin embargo, es intrínsecamente resistente a Candida krusei. O sea, no le hacen nada a Candida krusei y se te describen una Candida krusei sensible a fluco, es un error, no es cierto. Y la Candida glabrata frecuentemente va a ser resistente a fluconazol. Les acabo de comentar el caso de la mamá de la cirujano que tenemos aquí internada, que le salió una Candida glabrata orina resistente a fluconazol y le dejaron el voriconazol, lo cual pues tampoco era correcto por lo de la concentración que les mencionaba. También les había dicho, pues el fluconazol no tiene actividad contra aspergillus, contra ningún hongo filamentoso y la dosis pues es muy variable, desde 50 hasta los 1200 miligramos por día. En dosis así de alta, inclusive puede ser cardiotóxico. Entonces, pues ustedes como médicos de primer contacto pueden quedarse con dosis de 50, 100 hasta 200 miligramos al día para una infección por cándida en la boca, que pues es común en los niños, en los diabéticos, las personas con asma que usan muchos esteroides inhalados o personas con artritis o que por algún otro motivo toman esteroides continuamente y no se diga los pacientes con SIDA antes de recibir tratamiento antirretroviral. Entonces, fluconazol es un muy buen tratamiento para ello, pero yo la verdad prefiero siempre empezarles con la nistatina para la candidiasis oral, porque la nistatina es fungicida, es fungistático, y la nistatina no llega a la sangre, se queda en el tracto gastrointestinal y se elimina, entonces menos riesgo de interacciones farmacológicas. Aunque el fluconazol no es tan malo en eso, sí, pues interacciona más que una nistatina. Bueno, ahora el itraconazol, pues también es activo contra muchas especies de cándida y ya le pega a hongos filamentosos como histoplasma, que es eh, un hongo, se me olvidó cómo se le llama. Pero bueno, tiene su forma filamentosa y tiene su forma unicelular, ¿no? Hongo dimórfico se les llama. Le pega a muchas especies de aspergillus, como fumigatus, que es la más común. Acuérdense que esa es la especie más común de aspergillus. Y también le pega a criptococcus, ¿no? Unicelular. Dosis 200 a 400 miligramos al día. Y hay diferentes presentaciones. Vean cómo hay cápsulas y existen también suspensión oral. Inclusive existen unas cápsulas en gel y existen tabletas. Aquí lo que yo siempre les digo es que el itraconazol en México, las tabletitas
Alguna vez me dijo algún maestro infectólogo, nada más sirven para uñas para hongos en las uñas, para una onicomicosis, porque su biodisponibilidad es pésima. Te toman la pastilla y es muy poco el medicamento que realmente penetra hacia la sangre. Entonces, no es un muy buen medicamento en México. En Estados Unidos tienen esta presentación en suspensión y tienen la de las capsulitas en gel. La única diferencia la único importante que es que se tiene que tomar con comida. Comes y luego te tomas este medicamento y la grasa favorece la absorción del medicamento y ahí sí te puede servir para infecciones más importantes. Pero las tabletitas aquí, híjole, no le tengan mucha confianza, ¿eh? Un hongo ahí superficial, una piña, hongos en las uñas, está bueno, suéltale el itraconazol. Pero con una infección grave, una neumonía por hongos, por aspergillus, olvídalo, utilicen medicamentos como el voriconazol, ¿no? Y pues este es el nuevo medicamento, nuevo azol de segunda generación, que tiene un espectro mucho más amplio y es de primera línea de manejo para aspergillus, cualquier especie, inclusive terriers. La dosificación pues es un poco ahí compleja porque pues, el primer día te tienes que dar una dosis más alta y el segundo día es una dosis más bajita, pero bueno, imagino yo que si ustedes algún día quieren indicar un voriconazol, pues van a revisar la dosis, ¿verdad? Pero sí, sepan que una cajita de este medicamento vale como 20,000 pesos, entonces no es tan fácil así como, vamos a darle un medicamento bien bueno. Luego va el paciente por ahí a quererlo comprar con sus 200 pesos y pues ya no regresa contigo porque le recetas medicamento incosteable. En realidad, el voriconazol y el posaconazol que están viendo aquí son medicamentos de los especialistas, son medicamentos para infecciones verdaderamente complicadas por hongos como los que están viendo aquí, que sí pueden poner en peligro la vida y que habitualmente pueden ser resistentes a un flujo y a un itraconazol que son re baratos. Entonces, bueno, el posaconazol es muy buen fármaco también. No lo han podido acomodar aquí en Mexicali porque en realidad su principal acción es para infecciones oportunistas de pacientes que reciben quimioterapias hematológicas, como profilaxis, para que el paciente no desarrolle una mucormicosis, una fusariosis o una aspergilosis invasiva en el contexto de neutropenia grave. Pero como aquí casi no tenemos pacientes neutropénicos graves y los que tenemos aquí en el hospital general y de ninguna manera te van a comprar un medicamento que le va a terminar costando 20,000, 30,000 o 40,000 pesos, pues en realidad son medicamentos que se usan en hospitales donde hacen trasplantes de médula. Imagino que es un medicamento que se vende mucho en Monterrey y en la Ciudad de México, pero aquí la verdad es que el Posaconazol casi no le hemos podido acomodar. Nunca recuerdo yo haberle recomendado posaconazol a un paciente, se llama Creatina. Hay suspensión oral y hay en tabletas también. Es una tableta bien importante, vean aquí, la biodisponibilidad de los fármacos por vía oral son buenos. O sea, te tomas estos medicamentos y gran parte del fármaco va a llegar a la sangre. Sin embargo, mira la eliminación en vía hepática, pues como que el fluconazol no nos sirve mucho, se elimina todo por riñón, entonces es un buen medicamento para una candiduria. Pero vean cómo el itraconazol se elimina poquito por orina y el voriconazol que vale 20,000 pesos y que se lo dieron aquí a esta señora con una cándida en la orina, solamente el menos del 5% estaba llegándole a la orina. Entonces es un medicamento carísimo, totalmente desperdiciado, que se elimina completamente por vía hepática en una mujer que tenía insuficiencia hepática. Entonces, es una decisión completamente equivocada. Así que esa es la importancia de entender las diferentes vías de eliminación, la farmacocinética de los medicamentos, porque pues algunos de ellos pues parecen ser de la misma familia, le pegan a los mismos microorganismos, pero resulta que uno está completamente contraindicado en este caso y el otro pues es el de primera elección. Entonces, si vas a utilizar este tipo de medicamentos, conócelos. Ya se los había dicho desde las primeras clases. Primera regla para recetar un medicamento, el que sea, para la presión, para el dolor, para la fiebre, para la diabetes, para el hongo, para la bacteria. Primero, conócelo bien. Aprendete su nombre comercial, cuánto cuesta, por dónde se elimina, efectos secundarios, espectro de acción, concentración en el sitio donde lo quiero. ¿De acuerdo?
Entonces, información para llevar los azoles, sobre todo los azoles de primera generación como ketoconazol, clotrimazol o miconazol, son medicamentos que se eliminan mucho por el hígado, excepto por el fluconazol. Por eso les digo, sobre todo los de primera generación, llegan a causar ciertas interacciones también en la testosterona. Entonces, en algunos pacientes, hombres, puede causar ginecomastia y disminución de la libido. Causa muchas interacciones farmacológicas con algunos medicamentos. Entonces, la verdad es que ya no utilizamos los imidazoles más que de uso tópico para tratar tiñas o sí, básicamente para infecciones superficiales de hongos. La ginecomastia que les menciono asociado a ketoconazol por uso crónico. Bueno, las alilaminas, aquí tenemos otro grupo de fármacos, dentro de los cuales creo que en México nada más tenemos a la terbinafina. El mecanismo de acción también es interrupción en la formación del ergosterol. Estas son dos ejemplos que existen y pues como les digo, en México nada más tenemos la terbinafina. Para referencia, pues este es el famoso Silcamedic que anuncian ahí en la tele, el rapidísimo, como le dicen. La marca original se llama Lamisil y en cremita es muy efectivo. De hecho, sí es el fármaco más rápido para el pie de atleta. Te quita el problema mucho más rápido que los azoles como el ketoconazol o el clotrimazol, el spray, estos que venden para el pie de atleta. La terbinafina sí es mucho más rápido y ese es el único tratamiento que yo utilizo para onicomicosis. Nada más hay que vigilarle el hígado al paciente, porque acuérdense que estos medicamentos se eliminan principalmente por vía hepática, la mayoría de ellos, particularmente la terbinafina. Entonces, pues en dosis de 250 miligramos, una tabletita al día durante unos 2-3 meses puede ser más que suficiente para eliminar hongos en las uñas. Y pues para una micosis, para un pie de atleta, es un par de semanas o menos. Bueno, para tiñas en la piel, como les digo, pues un par de semanas, ¿no? 250 miligramos, una tabletita al día por 14 días. Pero en el caso de las uñas, pues igual hay que darle varios meses de tratamiento. Bueno, ahora pasamos a las equinocandinas. Con esto vamos a terminar la clase. Las equinocandinas son fármacos de nueva generación, tienen como unos 20 años en el mercado. En México realmente se han empezado a introducir mucho a partir de los últimos 10 años y son medicamentos básicamente para terapia intensiva. Son medicamentos para pacientes que tienen un catéter central, que tienen una sonda nasogástrica, que están intubados, tienen gastrostomía, tienen sonda Foley y probablemente hasta otros drenajes porque tienen múltiples cirugías, y aparte tienen múltiples antibióticos y pues están inmunosuprimidos porque le soltaron ahí unas dosis de esteroides. Entonces, para pacientes muy complicados con un riesgo muy alto de candidemias. Estos son unos medicamentos que realmente no crean que se concentran mucho en el pulmón o en los tejidos. Son medicamentos que se concentran mucho en el torrente sanguíneo. Entonces, para una candidemia, estos son una bomba. Las destruyen a prácticamente todas las especies de cándida, aunque en los últimos años salió un nuevo microorganismo, le llaman infecciones emergentes, se llama Candida auris, y esta especie de cándida es muy resistente a las equinocandinas. Lo bueno es que pues es algo raro, no sé si en México alguna vez se haya descrito. Obviamente estos estos microorganismos primero aparecen en los países más ricos y porque utilizan estos fármacos desde antes, ¿no? Pero eventualmente pues lo veremos por acá, como ocurrió con los acinetobacter. Bueno, entonces, para las cándidas, estos medicamentos son muy efectivos, son fungicidas, inhiben al hongo en otro nivel. Vean cómo inhibe la síntesis del beta de glucano. El beta de glucano es algo muy importante, es un componente de la pared celular de casi todos los hongos, de casi todos los hongos. Que esto nomás le pega a la cándida y a algunos otros, es otra cosa. Pero aquí es un paréntesis porque este beta de glucano es un antígeno que puedes buscar en sangre en un paciente inmunodeprimido con fiebre que no sabes qué tiene. Tomas una muestra de sangre, te buscan beta de glucano y si sale positivo te dice que el paciente trae un hongo en sangre. ¿Qué hongo? ¿Quién sabe? Porque esto te puede salir positivo por aspergillus, por cándida, por neumocistis,
por prácticamente cualquier hongo. Entonces, es una prueba que sirve mucho en hospitales donde dan muchas quimioterapias, donde los pacientes tienen neutropenias frecuentemente y a veces empieza con fiebre el paciente neutropénico sin defensas y no sabes pues, que tendrá una meningitis, que tendrá una neumonía, tendrá una diarrea, una infección de orina, y lo primero que haces es soltarle antibióticos de amplio espectro que te cubra gran positivos, gran negativos según el contexto del paciente. Si lleva 2, 3 días y no se le quita la fiebre, eso te puede chocar, en un día se te muere. Entonces le haces un beta de glucano, sale positivo, pues suéltale la anfotericina B, porque pues, trae un hongo no sé cuál y pues dale el fármaco que tenga el mayor espectro, ¿no? Entonces es importante por eso la prueba de un beta de glucano. Bueno, ese es el paréntesis, y entendiendo lo que es el beta de glucano, pues sabemos que interactuando en su síntesis, pues también causamos destrucción de la pared celular de los hongos y por lo tanto son fungicidas, ¿no? El principal hongo susceptible a esto pues es la cándida, todas las especies de cándida, y sirve como tratamiento de rescate, o sea, de apoyo para una aspergilosis invasiva, para coccidioides, para histoplasmosis, que bueno, no son enfermedades muy comunes y que normalmente no las maneja el médico general. Entonces, esto es para que ustedes sepan lo que son estos medicamentos cuando alguien les pregunte, pero no son medicamentos que ustedes van a necesitar, a menos que se dediquen después a la medicina interna, terapia intensiva, neumología tal vez, más que una terapia intensiva, y pues infectología. También creo que también está aprobado en niños, entonces pues obviamente también la pediatría y su contraparte de terapia intensiva, ¿no? Únicamente hay uso intravenoso, no hay en tabletas, pero pues, quiero que les quede esto claro, no es un fármaco de espectro muy amplio, y es que he ido a terapias intensivas donde los pacientes están sépticos, y piensan que traen un hongo no sé cuál, o no, peor aún, que trae coccidioides, no hombre, métele la caspofungina. Espérate, o sea, mejor métele anfotericina B, o mejor aún, voriconazol, ¿no? Para los aspergilos. Pero esto sí le pega, pero no tanto, y es carísimo, y se queda en sangre, pues entonces me interesa más un medicamento que penetre bien al tejido. Bueno, hay unas diferencias aquí en cuanto a la dosificación de los medicamentos, como es la caspofungina, la micafungina o la anidulafungina, pero en realidad esto, pues yo creo que para ustedes no es importante las diferencias entre uno y otro. Más bien aquí lo que me interesa es que ustedes sepan lo que son las ecinocandinas, para qué se hicieron y en qué se deben emplear. Pero bueno, nomás es en términos generales, porque insisto, no son fármacos de primer contacto del médico general. Bueno, con eso terminamos la clase. No sé si tengan alguna duda. No, pues yo ahorita no. Bueno, ¿cuándo es el examen, el último paciente? El lunes, el cuarto y el jueves. O sea, y ya el este lunes. jueves. Ya este lunes a las 7 de la mañana. Ajá. Ok. Sí, ¿Y el semestral para los que no exenten? El el jueves. Jueves. Ok. Está bueno. Pues, no, pues entonces platicamos el lunes en la mañana entonces. perfecto, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día.